Bueno, María José Sánchez Yago, gracias por visitar nuestro senior online. María José es psicóloga, ingeniera de telecomunicaciones, empresaria y ganadora del premio Pioneras COIT 2023 del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones. Yo tuve la suerte de participar como jurada, lo he hecho en algunas ediciones de este premio y siempre me quedo maravillada del perfil de las pioneras. He asistido a tu entrega del premio y me encantó tu discurso que me pareció de gran sabiduría y humanidad, sobre todo de humanidad. Bueno, te vamos a hacer unas preguntitas para conocerte un poco mejor y conocer mejor tu labor. ¿Qué significa para ti este premio, María José, en lo personal y en lo profesional? Pues el premio, fíjate, trascendiendo los dos planos, personal y profesional, y ahora bajaré, para mí es ser altavoz. Y enlazando con el discurso, o sea, yo creo que cada persona, cada ciudadano, tenemos la responsabilidad de contribuir a crear una sociedad mejorada y al final eso es una elección. Y desde ese punto de vista, pues el premio me da un altavoz pues para expandir un poco ese mensaje en el que creo, ¿no? Que las posibilidades que tenemos cada uno son mucho mayores muchas veces de lo que sospechamos. Entonces, sí, hablando desde el punto de vista de Teleco, si sintonizamos la frecuencia adecuada, yo creo que el impacto a nivel macro puede ser muy alto. Y luego, pues a nivel profesional, ya bajando un poco al terreno de lo mundano, la verdad es que ha sido muy curioso porque ha sido una especie de reencuentro con la profesión, ¿no? Porque lo comentábamos antes, es verdad que mi perfil no es el perfil típico, pero también es cierto que hay muchos ingenieros que no están en el perfil típico. Entonces yo creo que es un poco un mensaje de una mirada ancha, ¿no? Y más hoy en día, tecnología y humanidad van entrelazados. Y yo creo que no se puede disociar una cosa de la otra. Y bueno, pues es ese reencuentro sano, amable, una mirada a todas las personas, ¿no? A las que tengo que agradecer lo que soy hoy en día o lo que se muestra hoy en día. Y a nivel personal, pues lo mismo, celebración. Fue muy bonito ver a mis hijos, ¿no? Porque yo acabo de superar los 50 años y la verdad es que, pues, ¿qué quieres para tus hijos? Que sean buenas personas y que hagan algo que les llene, ¿no? Que les apasione. Entonces, pues verles ahí, pues para mí fue un mensaje importante y las conversaciones luego con ellos, pues todavía más. Y mucho agradecimiento ahí, porque en esto no estoy sola, ¿no? A mi compañero de vida, a mi marido, que forma parte, él es teleco también, ¿no? Entonces yo creo Ah, que lo entiende más que nadie porque nos hemos hecho juntos, llevamos más tiempo juntos que separados, ¿no? Y entonces hemos vivido todo ese recorrido. o sea, que lo has conocido quizás en la universidad o... En la clase, esto es las maravillosas coincidencias de la vida. Yo me apellido Sánchez, el Vázquez, y cuando llegamos a Teleco nos pusieron en un grupo de tarde que se llama el 14T, que todavía nos vemos todos los compañeros, o sea, muchos de los compañeros de clase. Entonces, por esas casualidades de la vida, coincidimos en la misma aula y ya pues vamos, son muchas horas compartidas de laboratorios, trabajos, disquisiciones, ¿sabes? Profundas de lo humano y lo divino, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De hecho, fíjate, él fundó una compañía de tecnología y yo recuerdo que en tercero de carrera había una asignatura, yo soy del plan del 64, el antiguo, y, y que se llamaba Fundamentos y Funciones de la Ingeniería. Pues nosotros escribimos una pequeña historia de si mandabas una nave extraterrestre, cómo podía distinguir vida de inteligencia, ¿no? Y fíjate hoy en día lo actual, ¿no? Que es ese tema de unos chavalines Totalmente. de hace 30 años, ¿no? Que empezaban un poco conjuntamente. Entonces, muchos momentos compartidos y de ahí surgió. Sí, yo también conocí a mi marido en la Facultad de Derecho el primer día de la primera clase, o sea que no es Esas infrecuente, maravillosas, ¿no? no es infrecuente.
Háblanos un poco, porque a mí no lo tengo tan claro, la relación que hay entre la psicología y tu enfoque personal. O sea, ¿de qué manera integras principios psicológicos en tu trabajo, especialmente en el ámbito de la alta dirección, que es en el que te Sí, mueves, y en la preparación de equipos, para sí, enfrentar los desafíos que tiene la sociedad actual? sí. Fíjate, más que principios psicológicos, para mí serían principios humanos. Yo creo que debajo de cualquier profesional, esté haciendo lo que sea, reside la persona. Entonces, cuanto más apelas a lo fundamental de la persona, que tiene que ver con lo que realmente le motiva, con esa huella que quiere dejar en el mundo y con lo que le mueve, ¿no? Lo que hace que por la noche cierre los ojos tranquilo, entonces, que para mí, fíjate, hoy en día se habla de hard skills, soft skills, para mí estos Sí, son deep skills, ¿vale? Es ir a esa capa profunda de la persona para desde ahí construir las capas por encima. O sea, yo no digo que no haya que llegar, ¿no? Hay que saber manejar una conversación en equipo no fácil, ¿no? Y hay que saber poner de forma constructiva los temas relevantes que, ¿verdad?, mueven la aguja y van a decidir. Todo eso se aprende, pero hay que viajar a favor, ¿no? Hay que apelar antes a esa parte del ser humano y al concepto que quiere de empresa, de equipo, de, ¿sabes? Lo que quiere ver y cómo quiere vivir también en el ámbito profesional. Esa es la integración. No sé ya. si ahora te queda más claro, Doris. Sí, un poco más, sí. Sí. El key coach de alta dirección es de gran importancia para el mundo empresarial hoy en día. ¿Podrías compartir Mm, alguna experiencia específica, aparte de lo que nos has dicho, en el que la aplicación de ese enfoque haya tenido alguna diferencia significativa, ya sea a nivel personal o con tu equipo? ¿Alguna experiencia así relevante que hayas sí, tenido? pues sí, tengo varias experiencias, no sé, Eh, a ver, como es público, esto no creo que, porque una de las cosas que tiene mi trabajo es la No, discreción, ¿no? claro, Pero, por ejemplo, evidentemente. claro, sí, pero mira, si es que es la vuelta a los básicos, son muy sencillos. O sea, yo, por ejemplo, con un CEO que estuvo trabajando en una multinacional británica y luego volvió a España y este actualmente es el CEO de Exolum, que esta es la antigua CAMSA, Sí, CLH. Pues cuando volvió, como habíamos trabajado juntos en la anterior multinacional, me dijo: María José, quiero llevar la agenda de personas de la mano, ¿no? Entonces, pues, y teníamos dos enfoques. El enfoque eh, en el que creíamos, que dice, es que como ya lo he vivido, ¿sabes? Ahora quiero empezar, o el enfoque tradicional, un poco en el que vas acabando, ¿sabes? Metiendo aquellas cosas, ¿no? Y es un hombre muy inteligente y muy genuino, entonces hizo una cosa que es del libro y está muy bien hecha, que es integrar a su directora de recursos humanos. Entonces dice, vamos a hacerle el planteamiento, ella conoce la compañía y vamos a ver. Y fuimos a por el enfoque genuino. Entonces, ¿qué comenzamos haciendo? Algo que es muy simple, que la gente se conozca. O sea, yo me encuentro en las compañías, en los equipos, que la gente lleva años funcionando sí. juntas y realmente no se conocen. Y cuando digo que se conozcan es quitar un poco las máscaras, apelar a la autenticidad y hablar un poco de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y eso desde el punto de vista humano, ¿no? Cuando eso se produce en el contexto de un equipo, eh, se produce un salto. Hoy en día se habla mucho de confianza. El salto yo creo que la trasciende. No solo se produce confianza, sino complicidad. Porque casi automáticamente cuando miras a los ojos al compañero, se amplía tu mirada, ves mucho más, entiendes de dónde viene, de dónde sale un comentario, sin decir nada, sin tener que explicar. Entonces, ese es un primer paso que es o sea, conocernos, ¿no? Después de eso se construye una capa que es pues, los fundamentos del equipo. Para qué este equipo y qué reglas del juego se quiere dar y por qué, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto en el que se mueve desde el punto de vista de negocio, eh, crear las bases de ese equipo para modo de gobierno, valores que quiere defender o comportamientos reales, pero no en un papel, sino en el día a día, como, y todo eso se va gestando y es el propio, no es el CEO, sino es el equipo el que lo crea, ¿no?
y de ahí se pasa con ese equipo a la conversación de negocio, ¿no? Entonces todo eso pues vamos a dibujar. Y una vez que eso esté trabajado y depende del equipo y del momento, se baja a la siguiente capa, en este caso 100 y pico personas, ¿no? Porque un equipo de alta dirección solo no puede mover una compañía, sino ellos son líderes que tienen que hacer que otros lideren, ¿no? Y esto solo se hace no contándoles, sino involucrándoles en la Exacto. conversación. Claro, yo eso lo llamo, no es una convención en la que yo exponga, sino es un foro en el que abrimos la conversación a 100 personas para luego, como ahí ya coges un orden de magnitud importante, que ya poco a poco, entre áreas, los tremendos silos, ¿no? Esa conversación continúe y se traduzca a cosas concretas del día a día. Y ese movimiento es muy bonito y eso lo he hecho varias veces en compañías de distintos sectores y vas viendo cómo cada uno con su personalidad y su momento hacen cosas que se sostienen en el tiempo, que eso es lo importante, que no son maquillajes, sino que son cosas sólidas. Sí, y además consigues que hablen, porque tampoco es fácil conseguir que la gente se abra, ¿no? Y que se sientan parte de una comunidad. Eso es un proceso que no debe ser. Totalmente. Sí, sí, no, totalmente. Fíjate, hace muchos años caí en la cuenta de una cosa, estas son como las cosas obvias, conversar, ¿no? O sea, para mí parte del liderazgo no es lo único, pero es tremendamente relevante, tiene que ver con tener conversaciones auténticas, genuinas, relevantes. Y en Latinoamérica dicen mucho conversar, estar con verdad, con autenticidad. Es tan potente, ¿no? Entonces, cuando efectivamente logras crear ese espacio para que se produzcan, es tremendo el impacto. No sé si conoces creo que se llama el proyecto Aristóteles de Google. Fue hace años, pero empezaron a investigar qué es lo que hacía que los equipos pudieran ir al siguiente nivel. Y al final la conclusión de todo el proyecto fue tener conversaciones de este tipo. O sea, Ya, es fíjate. claro, y Es que es lo que así, sabemos, claro. es que es así, hablar, compartir, eso es importantísimo, ¿no? Fomentar la elección de las carreras técnicas, especialmente entre las jóvenes, es importante. ¿Cuáles son tus estrategias para intentar que las chicas jóvenes elijan carreras en STEM? ¿Qué ideas les darías para superar posibles barreras o el miedo a enfrentarte a una carrera en STEM? Sí, yo creo que, y fíjate, ya casi abro la pregunta, no solo a las chicas, a cualquier persona. O sea, a Mm, mí, es claro, así. eso es. Decía Ortega, quien no está en su quicio se desquicia, ¿vale? O Graciano, un clásico del siglo XVIII, XVII, decía, cualquiera, o sea, como era, cualquiera hubiera triunfado a descubrir su mejor cualidad, ¿no? Y es brutal, o sea, esto es el poder de, Sí, pues aquí es lo mismo, o sea, tenemos un gran reto que es efectivamente quitar ciertos clichés, ¿no? Los sesgos inconscientes, no que otros puedan tener hacia nosotros, que también, no nosotras, sino nosotras hacia nosotras mismas, ¿no? es así. Claro, entonces se trata de identificar qué es, volvemos otra vez al humanismo, qué es lo que realmente te motiva, te mueve y cuáles son tus talentos, o sea, es decir, qué puedes aportar a la sociedad, ¿no? ¿Desde dónde? Y efectivamente a veces se tiene muy claro, Mozart lo tenía muy claro y otras personas lo vamos descubriendo, ¿no? Pero con esas dos cosas, o sea, es decir, cuál es la fuente, mi motor interno y qué puedo aportar a la sociedad. Entonces, una vez que tengas eso empezado a contestar, porque es un continuo, ¿no? La conversación, entonces mira dónde lo puedes plasmar. Entonces, si tú tienes un talento para las matemáticas, si tu cabeza funciona con lógica y si a ti te motiva, el otro día escuché a una mujer ingeniera, decía, pues que cuando me di cuenta de cómo podía plasmar eso para solucionar problemas con la tecnología, ¿no? En la sociedad, mi motivación se me... Entonces, que no tengan la concepción de las carreras técnicas en cuanto a clichés, sino que contestándose estas dos preguntas, ¿qué puedo ofrecer y qué es lo que me motiva? O sea, ¿por dónde van mis talentos y dónde está la fuente de mi motor interno? Investiguen y exploren y vean, para mí, dos cosas.
no es tanto el título de la carrera, sino en qué consiste, qué hago, cómo me va a preparar, a qué me va a posibilitar. Y luego 2, que investiguen también experiencias de otras personas. Es muy sano hablar con gente diversa, que eso ayuda a quitarte ciertos sesgos y que te aporte su experiencia, su visión, su criterio. O sea, no se trata de que contesten las preguntas que te tienes que contestar tú, sino que te ayuden a abrir tu cabeza y a entender otras perspectivas. Y fruto de todo eso, pues que se haga una reflexión y ya tomen la decisión, que sea que si es suya será para bien, porque entonces no viene impuesta por lo prototípico, lo que debiera ser, sino nace desde otro sitio. ¿Qué te llevó a ti a ser ingeniera de telecomunicaciones? Pues a mí me llevó, fíjate, que fue también bonito, mi padre falleció hace 5 años, ¿no? Justo antes del COVID y casi doy gracias porque tuvo una muerte, una despedida muy bella, ¿no? Que quizá por la circunstancia no hubiera sido así. Y mi padre viene de la España profunda, su madre era pequeña comerciante y su padre el maestro de escuela, ¿no? Entonces yo creo que unió esas 2 cosas y mi padre tenía un lema que decía: "Que no se pierda un talento por falta de medios económicos". Entonces quería llevar precisamente la tecnología y el despertar, ¿no? De las posibilidades que da a cualquier rincón de España. Entonces yo eso lo he vivido desde pequeña en casa. De hecho, nos poníamos a hacer cadenas de montaje, ¿no? En cuanto yo aprendí a soldar en casa, etcétera, etcétera. Entonces, esto por un lado, es la propia experiencia, ¿no? El ejemplo de lo que yo veía y luego era muy divertido porque no solo era entender ciertos mecanismos del día a día, sino que yo tengo una beta muy creativa, entonces los kits, que es lo que se inventó mi padre, sé que los decorábamos luego, ¿no? Y ahí tenías un espacio de libertad, o sea, una cosa era la base tecnológica y luego cómo lo ponías. Y eso unido a que con mi padre siempre he tenido muchas conversaciones de física, de las grandes preguntas, y ese ejemplo un poco dijo, no tenía, yo esto que he dicho de investigar un poco más y tal, lo hice un poco de golpe, ahora recomendaría Te vino hacerlo. hecho un poco, ¿no? Claro, pero sí fue muy bonito sentirle, ¿sabes? Sentirle cerca. De hecho, fíjate, tengo ahí una carpeta que pone papá. Es un taquito así de hojas, pero de sus apuntes de cuando él estudiaba. Y es bonito, ¿no? Cómo queda impregnado. Así que eso en mi caso fue eso. También es verdad que luego, efectivamente, como vi este vínculo tan gordo, mi padre hizo 2 carreras, hizo teleco, hizo físicas, ¿no? Y yo me di cuenta haciendo teleco que quería completar esa parte de humanidades. Y ahí es donde me vino, no para dedicarme, pero dije, aplicar precisamente, quería entender, ¿vale? Quería profundizar en el ser humano. Y entonces yo en cuarto de carrera fue cuando me matriculé en la UNED y dije, pues no me quiero quedar con el ISI, digo, voy a completar esto. Y ahí que fui. Pues me parece una vida muy rica, y sobre todo, y como dije antes en tu discurso, demostraste la humanidad que tienes, ¿no? Que no es solo ser teleco o no teleco, sino que es impregnar todo de una gran humanidad, que es lo que nos mueve a todos los seres humanos a seguir adelante, ¿no? Y a ser buenos. Eso es, Que eso no es es. tan fácil, que no es tan fácil de conseguir. Pero bueno, seguimos intentándolo, ¿verdad, María José? Claro Y que de sí. verdad que te agradecemos mucho que nos hayas visitado. Yo tenía muchas ganas de que estuvieras con nosotros y de verdad, gracias por dedicarnos este tiempo. Y Nada, encantada de tenerte con nosotras. sí, al Muchas revés. gracias, María José. No, gracias Dori, el agradecimiento es mío y no solo con esta entrevista, contad conmigo para lo que necesitéis, ¿vale? O sea Estupendo. que ahí Oye, me que tenéis. enseguida tomamos nota, ¿eh? Nada, pues sí, esto que lo que decías tú de la bondad y las buenas iniciativas y todo eso hay que apoyarlo, así que toma nota y en la Mu- medida en la que se pueda, contad conmigo. ¿Vale? Muchísimas gracias, María José. Muchas gracias. A Y vosotras felicidades. Adiós. igualmente y Adiós. felices fiestas y feliz entrada. Igualmente, igualmente, María José, Un gracias. beso enorme. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta Hasta luego.